En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Ya estamos culminando nuestra serie Alabanza, concretamente lo haremos el día de mañana. De manera que, junto con el programa de hoy, o contando con este programa, nos restarían 2 para llegar a culminar. Seguramente hay muchos temas más que tocar acerca de alabanza, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo por delante. No sé cuándo el Señor venga, pero pues si todavía se demora un poco más en venir por nosotros, pues seguramente volveremos a profundizar este y otros temas más. Porque no olvidemos que el viernes tenemos nuestro especial de el viernes. Alabanza. Nuestro tema de hoy, lleno del Espíritu. Bueno, seguramente cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu se nos viene a la cabeza un pasaje bíblico, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, nos dice. Seguramente este es de aquellos pasajes que guardamos aquí en nuestro corazón, que solamente memorizamos, pero que lo tenemos allí guardado. Por un lado me habla acerca de la embriaguez. No os embriaguéis con vino, eso se disuelve rápidamente. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Así como una bebida alcohólica eventualmente puede controlar el comportamiento del que bebe demasiado, hasta el punto que llegue a embriagarse, así el Espíritu Santo puede y debe tener el control de todos los aspectos de vida del cristiano. Cuando somos diligentes, cuando andamos sabiamente y entendemos y nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor. Estamos aquí en Efesios 5:18, pero quiero pedirle que vamos antes. Miremos los versículos 15 al 17, que son algunos de los que le anteceden a este pasaje. Dicen estos 2 versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Nuevamente, aquí me aborda el tema a continuación de lo que es el no embriagarse con vino, sino el ser lleno del Espíritu. Pero aquí le antecede esto. Le antecede que hemos de ser diligentes, andar sabiamente y entender y someternos a la voluntad del Señor. ¿Qué significa todo esto? Un hombre diligente es aquel que es lleno del Espíritu. Una persona que anda sabiamente es llena del Espíritu. Una persona entendida es llena del Espíritu. Y uno que se somete a la voluntad del Señor, pues es llena del Espíritu Santo de Dios. Esta llenura se evidencia en varias áreas de mi vida, pero principalmente en 3. Y estas las vamos a encontrar aquí mismo, en Efesios 5. Teniendo claro los versículos 15 al 17, el versículo central, que es el versículo 18, sed llenos del Espíritu. Ahora vamos a ver los versículos que le siguen a este 18. El que le sigue de manera inmediata, el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Seguramente hemos mencionado este versículo en uno de los temas anteriores, pero ahora miremoslo aquí, dentro de todo este contexto de lo que es Efesios 5 y de lo que concierne verdaderamente a la llenura del Espíritu. Es que este versículo 19 le sigue. Es más,
No olvidemos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. O sea, continúa aquí. El versículo 18 culmina con una coma. Antes bien, sed llenos del Espíritu, coma, hablando entre vosotros con salmos. O sea, la llenura del Espíritu se refleja en mi hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego me dice, y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo primero que debe reflejarse en mi vida es un corazón alegre, pero también un corazón melodioso. Hemos hablado acerca de cántico en el corazón, por eso dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Y alabando al Señor. Entonces miremos aquí. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. O sea, esto se refleja. Hablando entre vosotros. Por cierto, no os embriaguéis. Aquella persona que se embriaga, ¿cómo habla con otras personas? ¿Cómo lo hace? No se le entiende. Hasta enredado. Hasta repita las mismas cosas una y otra vez como si fuera la primera vez que lo dijera. ¿Cómo lo hacen? Hasta incongruente. Y después dice que no se acuerda de lo que ahí se dijo. Pero ¿qué es lo que me dice aquí la palabra de Dios? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, yo también hablo con otros. Pero ¿cómo hablo? ¿Y saben cómo hablo con otros? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué es lo que me dice? Entre vosotros, lo aclaro. Entre ustedes, entre vosotros, o sea, los hermanos en Cristo. Entiéndanse de esa manera. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, así es como se comunica con otros. O sea, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, que son aquellos salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando nos unimos los unos a los otros en un cántico, por ejemplo, en una alabanza, como le decimos comúnmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando entre nosotros de esa manera. Por eso esto es importante. Entonces, primero, se evidencia con un corazón alegre y melodioso. De haber siempre música ahí en su corazón. Y de haber alabanza al Señor en vuestros corazones. Por eso dice, salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Y cómo lo hago? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primero. ¿En qué se refleja? ¿En qué se evidencia la llenura del Espíritu Santo? Recordemos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando, ya vimos el versículo 19. En segundo lugar, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos nuevamente. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Saltemos al 20, dando siempre gracias. O sea, en el 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Ya sabemos. Himnos, salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Hablando. Segundo, dando siempre gracias. En segundo lugar, con una actitud agradecida. Así es como se refleja. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu. Una persona que está siempre, y como dice aquí Pablo, dando gracias. Está siempre dando gracias por todo. Por todo, porque todo viene de Dios. No es que yo le doy gracias a lo que Dios me da, pero lo que yo hago para mí mismo, pues no es necesario. Pero es que Dios todo me lo da. Dios todo. Y en el nombre de nuestro Señor. Aquí encontramos entonces algo
que es evidente en la palabra de Dios. Una persona agradecida es una persona que está reflejando la llenura del Espíritu. Yo no puedo decir o yo no puedo creer que estoy lleno del Espíritu cuando mi actitud no es una de gratitud. Entonces yo voy a ser como aquel que está embriagado. Aquel que está embriagado, que va de un lado para el otro, abrazando al uno, abrazando al otro, agradeciendo al uno, agradeciendo al otro, y quizás no. Todo eso se disuelve, en todo hay disolución. Por eso, en todo ello. Por eso yo he de ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando estoy lleno del Espíritu Santo, claro, yo estoy lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estoy lleno de todo esto, tengo una actitud agradecida. Es que muchos dicen, pero es que Jimmy, en ningún lado aparece que el fruto del Espíritu Santo es gratitud. Pero es que mire lo que aquí me dice en la palabra de Dios. Por el contrario, es que cuando yo estoy lleno del amor, del amor, del gozo, de la paz de Dios, entre otros, mi actitud es una actitud agradecida. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, cuando yo estoy lleno de amor, de gozo, de paz, paciencia, en fin, entonces yo hablo con otros, con mis hermanos en la fe. ¿Cómo hablo con ellos? Pues con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Así es como yo hablo con ellos, cantando y alabando al Señor siempre en mi corazón. Pero así es como yo hablo con ellos. Entonces yo tengo un corazón alegre, un corazón melodioso. En segundo lugar, una actitud agradecida. Entonces, antes bien ser llenos del Espíritu. En segundo lugar, dando siempre gracias a Dios. Dando gracias por todo al Dios y Padre. Aquel que es mi Dios y aquel que es mi papá. Entonces yo le doy gracias a Dios. Miren que aquí está involucrado algo. Como hijo. Cuando yo tengo claro que soy hijo, yo doy gracias. ¿A quién? A mi papá. Al Dios y Padre. Es lo que aquí me dice. Miren que muchas veces nos detenemos es únicamente en el versículo 18. Ya vimos los versículos 15 y 17 que lo antecedieron. A este 18 que es el central que estamos aquí compartiendo. Pero miren que ya estamos avanzando. Qué bueno es seguir después de la coma. No nos quedemos con la coma. Hay gente que le pone un punto. Antes bien ser llenos del Espíritu. Punto. No, ahí no hay un punto. Ahí hay una coma. Y por haberle puesto un punto a eso, no en la Biblia, sino haberle he puesto un punto aquí en mi mente, es que yo interpreto lo que es el ser lleno del Espíritu. Y mire lo que aquí me dice. Aquí se evidencia de esa manera. En tercer lugar, vimos el versículo 19, vimos el versículo 20, ahora vamos al versículo 21. Volvamos la mente al 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Primero, hablando. Segundo, dando gracias. Tercero, someteos unos a otros en el temor del Señor. En tercer lugar, un espíritu sumiso. Someterme. Claro, yo me someto a Dios, pero mire lo que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Por lo tanto, como lo advertimos desde el versículo 15 y 17, la sumisión a la voluntad y al Espíritu de Dios se manifiesta en la sumisión inclusive a los demás. También se manifiesta. Entonces, yo no puedo quedar con uno y menospreciar los otros. No, es que yo sí hablo con otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es que yo doy gracias, pero es que este tercero, ese sí es un poquito más complicado. Por cierto, nosotros vemos aquí en su palabra que este mismo capítulo sigue con varios ejemplos. Este mismo capítulo 5. Aquí vimos el 19, 20, 21.
que les sigan el 18, que es clave, que no solo nos enseñan estos versículos siguientes cómo someternos, sino que pueden usarse como un indicador personal para medir el grado en que somos controlados y llenos por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Se han dado cuenta que este tercer punto es a aquel, por cierto, al cual más le dedica Pablo. ¿Por qué? Porque sabe Pablo que este es el tema álgido, el cual él comparte a los cristianos en Éfeso, a los efesios. Por ejemplo, me dice Efesios 5, 22 al 24, que las esposas deben someterse a sus esposos de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo. Pero primero me dice, someteos los unos a los otros. No me dice unos a estos y el resto no. O sea, todos hemos de someternos. ¿En qué consiste esto? Todos. Las mujeres, las esposas, los hijos, los esposos, los padres. ¿De qué estamos hablando? Pero aquí el término clave es el del 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esto refleja el control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Quién está controlando mi vida? ¿Quién lo está? De lo contrario, yo voy a estar como un borracho de un lado para el otro. Cualquiera controla y empuja al borracho de un lado para el otro. ¿Quién está controlando mi vida? Las casadas, dice el versículo 22 en adelante, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Pero no olvidemos que la palabra de Dios nos dice, no olvidemos, ¿recuerdan? Versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero también los esposos deben someterse a sus esposas, amándolas con abnegación total. Este es un tema importante. Pero esto no se llama someter. Es que el pasaje clave, versículo 21, digamos 19, llenos del Espíritu Santo. Tercer punto, que refleja de la llenura y el control del Espíritu. Sometiéndose, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Aquí, versículos 25 al 27, básicamente, que nosotros nos sometemos los unos a los otros, los maridos, ¿a qué? A las esposas, amándolas. Versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, amándola. Y uno puede exigir entonces lo que aquí vemos en su palabra. Únicamente un evangelio a medias. No. Mujer, tú estás sujeta a tu marido y tu marido soy yo. Cuando yo no estoy sometido, amándola, yo tengo que amarla a ella. Está en el mismo nivel, porque todo ello involucra la llenura del Espíritu Santo y el control del Espíritu. Los hijos también deben someterse a sus padres, obedeciéndolos y honrándolos. Efesios 6, 1 y 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Se acuerdan? Someteos los unos a los otros, el temor del Señor. Ahora dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Dice así. Pero someteos. ¿Cómo? Obedeciéndolos primero, y segundo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Además que eso conlleva promesa. Entonces los hijos se someten a sus padres, obedeciéndolos en el Señor. Y en segundo lugar, honrándolos a sus padres, a padre
y a madre. Así es como se somete. Y luego, ¿qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primer mandamiento con promesa. Pero también los padres deben someterse a sus hijos, criándolos adecuadamente. Por ejemplo, versículo 4, ¿qué me dice? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, los padres se someten a los hijos criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que me dice. Pero si yo no tengo a mi Señor como mi cabeza, el cabeza de mi vida, entonces yo ¿cómo lo voy a amonestar en el Señor? Entonces, aquí viene esto. No provocar a ira a los hijos. O yo crío a mis hijos a punta de provocación, o los crío en disciplina y amonestación del Señor. Y los que están bajo autoridad, como dice Efesios 6, ya pasando al siguiente capítulo, versículos 5 al 9, también deben someterse como a Cristo, a los que están en autoridad. Dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Obedézcanse, obedézcanlos. O sea, también hay que someterse. ¿Cómo? Obedeciéndolos. Con sencillez de corazón. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero de igual manera, deben devolver los jefes, en este caso los amos, que dice así refiere la palabra de Dios, devolver el tratamiento apropiado a aquellos que son sus siervos. Miren aquí cómo dice, versículo 9, y vosotros amos, haced con Dios lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, el Señor de ellos es el mismo Señor tuyo, está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Cuidado, cuidado. Entonces, someteos los unos a los otros. Y este es el tercer punto que refleja la llenura del Espíritu Santo. Cristo nos llama a una vida de gozo, a una vida de agradecimiento, mientras se someten los unos a los otros. Y nos envió al Espíritu Santo para hacer posible todo esto en esta vida. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, si tu palabra es clara, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el ser lleno del Espíritu es ser lleno de ti, Jesús. Es ser lleno de todo aquello que tú tienes para mí, ser lleno de tu amor, ser lleno de gozo, de tu paz, de tu benignidad, de tu bondad, de tu fe, Señor, de tu mansedumbre, ser manso como tú, de la templanza, de todo el fruto del Espíritu, es ser lleno. Señor, y en tu palabra entiendo ahora que se refleja la llenura del Espíritu, el control de tu Espíritu en mi vida, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Que cuando nos veamos, nos reunamos, así sea de manera como lo estamos haciendo en algunos lugares también, virtual o presencial. Señor, que lo hagamos de esta forma,
que hablemos entre nosotros de esta manera. Dígale al Señor, ahora tómame, oh Dios, con tu Espíritu. Entiendo, Dios, que la llenura, el control del Espíritu, Señor, Dios, está en el hablar, Señor, sí, entre nosotros. Pero también yo entiendo, aquí en tu palabra, mi Señor, lo que tú me exhortas, Dios. Señor, y tú me exhortas, mi Señor, mi Dios, a siempre darte gracias. Siempre agradecerte a ti. Una vida agradecida es una vida controlada por el Espíritu, llena del Espíritu, mi Señor. Pero también en mí no puede haber obstáculo para que nos sometamos los unos a los otros. Así como dice tu palabra, ahí en la familia, aún en mis relaciones, así como tú, Señor, así como la esposa, como el esposo, como los hijos hacia los padres hacia los hijos, así como los siervos, así como los jefes o los amos, así mismo y en todo, mi Señor. Sí, oh Dios. Y por esto, Señor, elevo yo cántico a ti. Una vida llena del Espíritu es una vida que jamás aparta su corazón de alabarte, de elevar cántico a ti, Señor, de agradecerte a ti, en todo y por todo. Ahora que Dios los bendiga en esta noche, llenándolos con su Espíritu Santo. Amén. Bueno, mañana estaremos culminando nuestra serie Alabanza. Y vamos a ver nuestro tema final, canciones de la Biblia. Mañana no olvidemos que tendremos este programa, y el día viernes, el especial del viernes. La siguiente semana, obviamente, estemos retomando nuevamente nuestra programación normal de Abre los Cielos con una nueva serie. ¿Cuál será? Bueno, nos enteraremos oportunamente. Antes de irse, quiero pedirle que si este programa ha sido bendición para usted, póngale like. Antes de despedirse, compártalo por favor con otros y suscríbase a nuestro canal. Mañana nos vemos a las 9 de la noche, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.